Pues siempre es un honor y un nervio estar aquí parado. Nunca se me va a quitar la cosquilla en la panza, pero es un privilegio poder estar aquí, poder compartirles la palabra de Dios. Nuestros pastores ya están pues no sé dónde estén ahorita, si en Suiza, en España, no sé, pero ya está ya una parte del equipo que va al Congreso. Les mandan saludos, siempre piensa en su iglesia, no crean que andan disfrutando, vacacionando, a lo mejor sí, pero él dice que siempre se acuerda de ustedes. Entonces, reciban un saludo afectuoso de parte de nuestros pastores. Y bueno, vamos a darle continuidad a esta serie que hemos venido escuchando, que hemos venido aprendiendo. ¿Alguien se acuerda del nombre de la serie que se ha predicado durante estos domingos? El nombre de la serie es Dale forma a tu futuro. Y hemos aprendido con esta serie que gracias al don del Espíritu que habita en nosotros, somos capaces de forjar un futuro seguro, que no tiene que ver con nuestras habilidades, no tiene que ver con nuestras capacidades humanas, el poder tomar una buena o una mala decisión. La misma palabra de Dios dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces, siempre que nosotros vayamos a tomar una decisión, hagámoslo confiado que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que la decisión que vayamos a tomar siempre va a ser de bien. Entonces, dice la palabra, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Entonces, no hay por qué temer hacia el futuro. Eh, la gente hace poquito hablaba con una persona que había estado en un grupo de narcóticos y de alcohólicos y decía, el pasado quedó atrás, el presente es un regalo y el futuro es incierto. Y yo me quedaba y decía, amigo, ¿sabes qué? El futuro realmente cuando estás en Cristo no es incierto. El futuro en Cristo es victoria totalmente. Entonces, tenemos la capacidad, por medio de ese espíritu, de forjar un futuro seguro. Amén. Entonces, hoy he titulado a esta prédica Procesos terminados. Todo en este mundo terrenal tiene un principio y tiene un fin. La vida misma del ser humano empieza con la fecundación de un espermatozoide y de un óvulo, y ahí empieza la vida, un desarrollo en el vientre de las mujeres, y termina cuando, cuando el ser humano, su corazón deja de latir. Entonces, todo en este mundo tiene su tiempo, tiene procesos o tiene etapas. Yo nací en una cuna cristiana, mis papás son cristianos, incluso ellos actualmente pastorean una iglesia, este, y toda la vida había aprendido que el caminar del cristiano, el, 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 el ser cristiano era un proceso. Y si definimos proceso, lo definimos como el conjunto de pasos y acciones o cambios ordenados relacionados entre sí que conducen a un determinado resultado. Es como el ABC de las cosas. Y si ustedes me dicen, oye, pero pues es que realmente en este mundo no podemos vivir sin procesos. Este mundo necesita procesos para poder subsistir. Hay procesos legales, hay procesos médicos, hay procesos bioquímicos, es más, hasta hay procesos para casarse. Hasta los procesos son románticos porque uno no se casa con su esposa al día siguiente que la conoció. Uno primero se pone de novio y la vas conociendo y ese noviazgo es el proceso para llegar pues al matrimonio.
Pero hoy quiero que si en su mente existía algún paradigma con respecto a los procesos dentro de la vida cristiana, quiero que hoy lo saquemos de nuestra mente. Quiero que hoy dejemos de vernos como el mundo nos ve y que nos empecemos a ver como realmente Dios nos ve a cada uno de nosotros. Quiero que sepan que Dios no es un Dios de procesos. Y cuando estaba preparando la enseñanza, pensé para escribir esto y realmente decirlo aquí en el altar, porque si otras iglesias escucharan que Dios no es un Dios de procesos, tal vez se van a levantar y se van a ir. Pues, ¿qué estás predicando? ¿Cómo que Dios no es un Dios de procesos? Pudiera ser hasta señalado y decir de qué estás hablando. Se ha vuelto romántico hablar de que Dios tiene procesos para nuestra vida y hemos, hemos apechugado o hemos abrazado el concepto de que si algo está pasando en nuestra vida es porque Dios nos tiene en un proceso. Vive tu proceso, vive tu desierto, vive tu transición, ya sea salud, ya sea una situación emocional, ya sea una situación de finanzas, pero siempre, siempre, siempre decimos, estoy en un proceso. Entonces, se ha vuelto tan romántico y tan fácil de decir que Dios nos tiene en un proceso cuando realmente nuestro Dios es el único que tiene la capacidad de hacer las cosas bien y rápido. Cuando en la sociedad siempre va a haber gente que va a decir, hey, es que no puedes hacer todo rápido y todo perfecto. Y es que a lo mejor es cierto, si quieres hacer las cosas rápidas, hay más riesgo de que te equivoques o hay más riesgo de que tengas un fallo o un error. Sin embargo, nuestro Dios es el único que puede hacer las cosas perfectas y rápidas al mismo tiempo con cero margen de error. Nuestro Dios no necesita procesos para poder llegar a un resultado final. Nuestro Dios no necesita un ABC de las cosas para poder llegar a un resultado favorable para nuestras vidas. Y quiero que vean aquí rápidamente en la pantalla, nada más puse 3 ejemplos de muchas cosas que Dios hizo bien, perfectas y rápido, inmediatas. El primero es Génesis 1:3, que dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y la luz fue inmediato. No necesitó un proceso de nada. O sea, Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista. Si ponemos atención a lo que dice Marcos, esta historia habla de una persona que estaba ciega y que la necesidad de esta persona era recobrar la vista. Era recobrar la vista. Él estaba ciego y lo que le interesaba era recobrar la vista. ¿Qué necesitaba este hombre para recobrar la vista? Necesitaba fe. Entonces Jesús le dice, tu fe te ha sanado. Dice así, no dice así. Dice, tu fe te ha salvado. O sea, la salvación viene en un paquete conjunto junto con la sanidad. Entonces, ahí está el claro ejemplo que Dios hace las cosas perfectas y rápido. Lo hizo salvo y aparte lo sanó. Es un paquete todo incluido.
Y segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Muchas veces cuando hacemos la oración de fe, creemos que después de hacer la oración de fe, inicia el proceso de la salvación. Cuando la realidad de las cosas es que cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, automáticamente las cosas viejas pasaron y a partir de ahí todas son hechas nuevas. Lo único que necesitamos o lo único que necesitaste hacer en ese momento fue creer y estar en Cristo, es todo. Y Jesús y Dios se encargan de hacer todas las cosas perfectas. Hay una historia en la Biblia que ha tenido muchas aplicaciones, diferentes aplicaciones, pero hoy quiero que específicamente nos enfoquemos en ese fenómeno, en ese milagro de la transformación. Esta historia no está en la pantalla, pero yo se las voy a leer aquí. Está en el libro de Juan, capítulo 2, y es del versículo 6 al 10. Y esta historia habla de el primer milagro que realizó Jesús públicamente. Entonces, Jesús y sus discípulos habían sido invitados a una boda y pues todo marchaba muy bien en la boda. Y los novios contentos, la gente bailando, disfrutando. Pero llegó el momento en que el vino se terminó. Entonces, pues, que el vino se terminara a media fiesta, pues era vergonzoso para los anfitriones. No podía continuar la fiesta si no había que beber. Entonces dice Juan capítulo 2 versículo 6 que cerca de allí, de la boda, había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Me imagino que si esa agua se utilizaba para lavarse, era un agua que a lo mejor no estaba 100% limpia, a lo mejor ya estaba usada. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75, y 113 litros de agua. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua, estaban vacías. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque los sirvientes sí sabían de dónde venía el agua, mandó llamar al novio y le dijo, un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante, o una vez que todos están pasaditos de jarras, comienzan a ofrecer el vino más barato. Pues ¿por qué? Porque ya cuando tomaste lo suficiente, pues ya no tienes esa capacidad de percibir la calidad del vino. Pero tú has guardado el mejor vino para ahora. Para poder tener un vino, hay diferentes tipos de vino, pues vino tinto, vino blanco, vino rosado. Pero para tener un buen vino tinto, hay diferentes tipos. Hay vinos jóvenes, hay vinos de reserva y hay vinos de gran reserva. Entonces, un vino joven puede llevar el proceso del vino joven, lleva más o menos de 4 a 6 meses para que se pueda tener ya desde la uva hasta la copa. Un vino de reserva puede llevar de 2 a 4 años, pero un vino de gran reserva puede llevar de 4 a 7 años
desde que se cultiva la uva hasta que llega a la copa de quien lo va a tomar. Jesús hizo un vino de la más alta calidad en un segundo y solamente dio dos instrucciones. Si volvemos a lo que dice Juan, dice que le dijo a los sirvientes, llénenla. Esa fue la primera instrucción que dio Jesús. Llenen con agua las tinajas. Y la segunda instrucción fue, saquen esas tinajas y llévenlo a probar al maestro de ceremonias. Yo me imagino la escena y a lo mejor veo el paso del tiempo, cómo estaban llenando tal vez con una pipa, una manguera, no lo sé, pero estaban llenando y era agua lo que se venía llenando. Agua, 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 hasta que se llenó. En el momento que Jesús dijo, ahora llévenlo a probar, en ese momento ya era el mejor vino de la más alta calidad. En un segundo. Una vez más nos damos cuenta que ese proceso de hacer un vino de alta calidad que puede llevar desde los 4 meses hasta los 7 años, Jesús lo hizo con una orden o dos. Llénenlos y lleven a probar. Este mismo proceso o este mismo acto de rapidez y de perfección, Jesús lo hizo en la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por mí. Así de rápido, cuando Jesús expiró, en el momento que Jesús expiró, se rasgaron las cortinas del templo y en ese momento tú y yo podemos tener acceso directo hacia el lugar santísimo con toda la confianza de poder llegar y hablar directamente con el Padre sin ningún intermediario. En ese momento rápido y perfecto pudo Jesús darte la salvación, la sanidad, el gozo y todas las necesidades que tú pudieras presentar. Jesús las cubrió así, con un expirar de su respiración. En Cristo ya somos completos y no hay un tiempo en el cual tú y yo necesitemos ser procesados. Hoy quiero que entendamos que Dios no necesita meterte a una cámara del tiempo para que puedas convertirte en esa persona perfecta. A los únicos que les encanta vivir procesos es a nosotros mismos. Al ser humano le encanta vivir de procesos, porque el vivir un proceso es, en cierta manera, vivir como víctimas. ¿Víctimas de qué? De la misma situación. Cuando nos victimizamos de la situación que nos rodea, es muchísimo más fácil ser víctimas que accionar en esa situación. Es entendible que el ser humano se victimice durante su vida en esta tierra, porque si eres víctima, entonces quiere decir que hay un victimario. Si tú eres víctima, quiere decir que hay alguien que te hizo víctima, hay alguien culpable, y el culpable no eres tú. Tú mejor decides ser víctima. Y mientras tú sigas siendo víctima, pues siempre vas a estar culpando a alguien. La realidad es que nosotros muchas veces nuestras decisiones nos llevan a meternos en procesos y en procesos que definitivamente estoy seguro que Dios no quiere que estés. Nos aferramos a estar en un estado de tristeza, de depresión, de amargura. Nos aferramos a vivir enfermos, nos aferramos a vivir amargados, cuando pudiéramos mejor aferrarnos
a la verdad que dice Isaías 53. ¿Qué es lo que dice Isaías 53? Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual apartó por su camino, se apartó por su camino. Mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Saben a qué es equivalente permanecer en un proceso? Cuando, cuando tú y yo hablamos de de estas situaciones que nos comprometen en nuestra vida, es equivalente a decir que Dios nos quiere enseñar algo a través de esa situación. Cuando, o así lo queremos ver, porque para nosotros es más fácil. No, pues Dios es soberano, su voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, voy a tomar con el permiso de mi hermana que tiene un pie lastimado. ¿Ustedes creen que es voluntad de Dios que ella esté fracturada o que ella esté esguinzada o lastimada del pie? Claro que no, claro que no, pero a lo mejor fue un descuido de ella, un mal paso, dónde metió el pie, no sabemos. Pero no es voluntad de Dios que nos pasen cosas malas. No es voluntad de Dios que sufras. No es voluntad de Dios que estés enfermo. No es voluntad de Dios que estés triste. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Entonces no podemos hablar y decir, Dios, méteme en un proceso. Dios, estoy en tu proceso y estoy en tu tiempo. Es tiempo de accionar. Es tiempo de empezar a tomar decisiones con ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio que ya fue depositado en nosotros. Y estoy seguro que que si tomamos decisiones desde el espíritu, todas las decisiones serán buenas. Cuando queremos meternos o queremos permanecer en esas situaciones, es tan peligroso hacerlo porque invalidamos lo que Jesús hizo en nosotros, por nosotros en la cruz. Cuando somos egoístas y queremos decir mi enfermedad, mi proceso, mi tristeza, mi depresión, mi angustia, dejamos de lado todo lo que Jesús hizo en la cruz. Nos hemos atrevido a decir que lo que pasa en la ciudad o lo que pasa a nuestro alrededor es porque Dios quiere que así sea. Y, y realmente lo único que quiere Dios para sus vidas es que disfruten esta estancia en la tierra. En el cielo, todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo, en el cielo tenemos un lugar asegurado. En el cielo tenemos una nueva Jerusalén donde hay calles de oro, hay mar de cristal, todo es bonito, no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y cuando estemos los redimidos ahí en el cielo, alabaremos al Señor. Pero aquí en la tierra estamos rodeados de situaciones que pueden comprometer nuestras emociones o que pueden comprometer nuestra alma. Sin embargo, Dios nos ha llamado a disfrutar la estancia aquí en la tierra y nos ha dado herramientas para hacerlo.
Oye, pues ¿cuáles son las herramientas o cómo le hago? La mejor herramienta que tenemos a la mano para disfrutar de nuestra estancia en la tierra es la palabra de Dios, es la Biblia. Quiero que leamos tres citas bíblicas que las vamos a ver en la pantalla, donde demuestran que Dios no nos está acompletando o Dios no nos está haciendo completos, sino que Dios ya nos hizo completos. Amén. Dice la primera, la podemos leer, me acompañan con su vista, es Colosenses 2:10. De modo que ustedes también están, ¿qué dice? Completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Dice, ustedes, no dice ustedes estarán completos, no dice ustedes estaban completos, dice que ustedes están completos. Hay un trabajo completo realizado. La otra cita bíblica que ya la leímos anteriormente fue segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En el momento que ustedes aceptan a Cristo, todo es hecho nuevo. ¿Qué nos toca a nosotros después de saber esto? Nos toca permanecer en esta verdad. Ya lo he compartido antes y les he dicho que el estar en Cristo no es no es algo que sea obligado, no es algo que Dios nos solicite o nos pida algo. Realmente Dios no necesita nada de nosotros. Al contrario, Dios nos regala su salvación, Dios nos regala su sanidad, Dios nos regala su perdón. Pero sería muy ingenuo de mi parte saber que en este espacio yo estoy completo y decido salirme de este espacio para estar incompleto. Sería tonto de mi parte saber que en Cristo tengo todo y aún así me alejo de Cristo para no tenerlo todo. Dios no te obliga a que estés aquí, pero nuestro sentido común y si ustedes quieren conveniencia, porque por ahí dirán, oh, es que los cristianos son bien convenencieros. Pues claro, claro que somos convenencieros, nos conviene estar aquí, porque si estamos acá, pues vamos a estar fuera de los beneficios. Entonces, una vez que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, pues me quedo donde todo es hecho nuevo. ¿Para qué me voy a regresar a donde hay cosas viejas? Hebreos 10:14 dice, pues mediante esa única ofrenda, ¿cuál ofrenda? El sacrificio de Cristo. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Cuando estaba pequeño también, en la iglesia nos enseñaban y nos decían, tienes que ser santo. Y la verdad, hermanos, eso me aterraba, me daba miedo porque si no era santo, pues no iba a ir al cielo. Si no era santo, no, no iba a perder mi salvación si dejaba de ser santo. La verdad que dice Hebreos 10:14 dice que mediante esa ofrenda te perfeccionó y aparte te hizo santo. Entonces, ni siquiera ¿qué significa santidad o qué significa ser santo? Ser apartado para Dios. En el momento que tú decides estar en Cristo, estás apartado y tu espíritu está sellado herméticamente y no hay nada que lo pueda contaminar. Entonces, realmente pensar que yo debo de ser santo es egoísta.
Es egoísta porque estoy hablando de que Guillermo, tiene que ser santo. Yo no puedo ser santo. Nadie puede ser santo. Dios nos hizo santos. Amén. A lo mejor van a decir, oye Memo, ¿y qué onda con el pueblo de Israel? ¿Por qué duró tanto tiempo en el desierto? Se aventaron 40 años caminando en el desierto el pueblo de Israel. Y créanme que he escuchado muchas veces las prédicas que dicen, es necesario que entres al desierto. Es necesario que camines por el desierto. Dios te va a enseñar a través del desierto. Según el mapa de Egipto a la tierra prometida, la distancia era para que se recorriera más o menos como en 40 días. Y tardaron 40 años en el desierto. Fue Dios el que los quiso tener en el desierto 40 años comiendo. Sí es cierto, nunca los dejó. Él llovía maná del cielo, hubo agua, hubo sombra, hubo calor. Dios estuvo con ellos. Y esa es la parte que se romantiza, pues, que se aventaron 40 años en el desierto y mientras Dios estuvo ahí protegiéndolos. Pero qué necesidad de durar 40 años cuando en 40 días se podían aventar esa travesía. Dios no los puso allí esos 40 años. Los que se pusieron en esa situación fueron ellos mismos. El pueblo de Israel era rebelde, el pueblo de Israel era exigente, el pueblo de Israel era malagradecido. El pueblo de Israel llegó a decir, ¿para qué me sacaste de Egipto? Mejor me hubieras dejado allá. Es como lo que les decía de estar en el espacio, o sea, ya estaban en la libertad y preferían regresarse a la esclavitud. De verdad que estaban malitos de la cabeza. El pueblo de Israel fue el que se mantuvo 40 años en su proceso para poder llegar a la tierra prometida. Adoraron dioses ajenos, o sea, un caos. Oye, y David, a David lo ungieron cuando estaba chiquito, cuando estaba joven, y pasaron un montón de cosas para que él fuera rey. Oye, Pedro perdió la vista y luego tuvo que ir y duró como 6 días ciego y después recobró la vista y hasta entonces empezó a predicar. Dije Pedro, no fue Pedro, fue Pablo, perdón, fue Pablo. Esos procesos, Dios no los puso en esos procesos. Fue su mente, fue su carácter, fue su alma misma batallando para aceptar esa provisión que ya había sido entregada. Y muchas veces nosotros nos metemos en esos procesos pensando que es la voluntad de Dios porque algo nos quiere enseñar. Dios ya te enseñó todo lo que necesitas saber. Y si te falta aprender algo, hay que leer la palabra. Hay que leer la Biblia. Dice Romanos 12:2, y yo creo que es un texto que muchas veces hemos leído aquí en la iglesia. ¿Sí lo tenemos? Sí. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Pues es muy clara la Biblia, no imitando las conductas de este mundo. ¿El mundo qué te dice? El mundo te dice, es necesario que sufras para que merezcas. Y si no sufres, no mereces.
Tienes que batallarle para poder lograr tener o ser alguien en la vida. Y la realidad de las cosas es que lo único que ocupamos hacer es renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra manera de pensar y así, solo así, podremos entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Depende totalmente de nosotros el tiempo que dure el proceso. Es tiempo que dejemos que Dios transforme nuestra mente. Y créanme que la transformación de nuestra mente no va a durar mucho tiempo, porque acuérdense que Dios hace las cosas bien y rápido. Otra historia que utilizan para este romance procesal es el alfarero. Señor, yo quiero ser el barro en tus manos, moldéame a tu imagen. Esta palabra, si ustedes leen el contexto bíblico de esta historia del alfarero, de esta revelación del alfarero, dice al principio, oh casa de Israel. Oh casa de Israel, si fueras como el barro que se deja moldear en manos del alfarero, oh casa de Israel. Nosotros no somos la casa de Israel, nosotros somos la iglesia. Y como iglesia tenemos una identidad totalmente diferente a la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel sí era como el barro, que batallaba para fraguar, que batallaba para aguado así, frágil, necesitaba calor el pueblo de Israel. La iglesia es perfecta, la iglesia es hermosa, la iglesia es amada por su esposo, la iglesia es consentida de su esposo. La iglesia somos nosotros y nosotros ya no necesitamos ser pasados por el fuego, porque entonces otra vez invalidaríamos Isaías 53, donde dice que Él fue molido, donde Él fue lastimado, donde Él fue como cordero al matadero. Él ya lo hizo por nosotros. Y hoy no necesitamos volvernos a meter a sufrir un proceso para poder aprender. O díganme qué padre aquí en la tierra le dice a su hijo, ven a la plancha, pon la mano en la plancha para que sepas lo que es quemarte. Y ya que sepas lo que es quemarte, para que aprendas que no debes de poner la mano en la plancha. Ese papá necesita ir al psiquiatra, tiene problemas. El papá que quiere enseñar a su hijo con lecciones que lo lastimen, tiene problemas. Todos los que son papás queremos enseñar a nuestros hijos desde el amor, ¿cierto? Con amor. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que es perfecto a comparación de nosotros, seres humanos imperfectos, que nos enseña, que nos abraza con lazos de amor? Yo no creo que Dios tenga cosas malas preparadas para ustedes. Yo no creo que Dios tenga desiertos preparados donde tengan que sufrir frío o calor o deshidratación. Más bien yo creo que Dios tiene planes de bien y no de mal para su pueblo. Más bien creo que Dios tiene preparados espacios en los lugares celestiales para su iglesia. Más bien creo que su iglesia es amada y es querida y tiene un lugar especial bajo la cobertura, en el hueco de la mano de Dios. Me llama la atención cada domingo ver gente nueva y gente nueva y gente nueva. Qué bueno, me da mucho gusto. Esta es la iglesia. Esa es la iglesia, un lugar seguro. Y un lugar seguro no por la iglesia misma o no por el edificio mismo,
sino porque está respaldada por aquel que entregó su vida por sus hijos. En el antiguo pacto y en el Antiguo Testamento, todo se trataba de hacer hombres buenos. Todo se trataba, toda la ley se trataba de hacer hombres buenos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que... Más de 600 eh, cláusulas, más de 600 leyes que tenían que cumplir para ser perfectos. La ley se trataba de hacer gente buena. La gracia se trata de hacer gente nueva, no buena, de hacer gente nueva. Y hoy todos aquí hemos sido hechos nuevos. Hay alguien que es la primera vez que nos visita. Si me pueden levantar la mano, una, dos, una, dos. Incluso si es la primera vez que nos visitas, es cuestión de una oración para que todas las cosas viejas pasen y sean nuevas a partir de hoy. Y no hay otra cosa que necesites. El mundo, la sociedad nos ha enseñado que antes de ser tienes que parecer. O sea, a mí mucha gente me dijo cuando estaba más joven, es que antes de ser hay que parecer. Es que hay un dicho que no me gusta, lo voy a decir, porque casi no me gusta, dice, tienes que tomar agua y eructar pollo. O sea, está bien raro ese dicho, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que aparentemente no tengas nada, pero tú tienes que parecer para después poder ser? La verdad es algo totalmente ajeno a lo que dice Dios. En Dios ya somos. En Dios ya eres completo. En Dios ya eres sano. En Dios tienes riquezas. En Dios tienes prosperidad. En Dios tienes felicidad. En Dios tienes gozo, tienes paz, amor, tienes todo. Empieza ahora, si ya eres, empieza a parecer como si ya realmente fueras. Aquí estamos al revés. Se nos olvida que ya tenemos todo. Ahora yo les digo lo contrario. Ya eres. Empieza a verte realmente como Dios te ve y empieza a parecer verdaderamente un hijo de Dios, porque ya lo eres. Ya no necesitas nada. Estás completo totalmente. Cierro con tres últimos puntos. Número uno, Dios no necesita procesos para completarte. Lo que al hombre le toma años, Dios lo hace perfecto. Número dos, en la cruz se terminó todo proceso que tenga que ver contigo. En la cruz se completó toda tu salvación, toda tu sanidad, toda tu prosperidad. Ahí se completó todo. El único proceso válido fue el que completó Jesús en la cruz al morir por ti y por mí. Y número tres, vive como Dios te ve. Deja de vivir como el mundo te ve. Deja de hacerle caso a lo que la gente pueda llegar a decir de ti. Deja de escuchar el juicio que la gente tiene de ti. ¿Por qué? Porque quiero decirte que Dios te ve perfecto. Dios te ve completo. Dios te ve santo. Dios te ve agradable como piedra preciosa a sus ojos. Amén. Póngase de pie, iglesia, y vamos a hacer una oración. Y si tú venías batallando con esto de no verte completo, de no verte digno, de no verte santo, déjame decirte que no es así. Déjame decirte que en Dios eres perfecto.
toma esta palabra y empieza a aplicar y empieza a hablar la palabra a tu vida. Dios, en ti soy sano, en ti soy perfecto, en ti soy completo. Muchas veces puede llegar a ser hasta presuncioso de parte de uno decir: oye, Santiago, ¿cómo estás? Excelente, amigo. Estoy excelente, no me falta nada. La gente va a decir: este vato qué presumido. Pero realmente en Cristo sí estamos excelentes. Entonces empiecen a hablar de esa forma. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, Padre. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Gracias porque en ti estamos completos y en ti somos perfectos, Señor. Y si hay alguna persona en esta mañana que no se sienta completo, trae revelación a su mente y trae un cambio radical en su forma de pensar para que pueda entender la buena, agradable y perfecta voluntad tuya, Padre Santo. Gracias, Señor, porque no hay nada que nosotros podamos hacer, porque no hay nada que nosotros necesitemos hacer para poder tener acceso a tu trono, porque todo ya lo hiciste tú, Señor. Todo lo completaste tú en la cruz del Calvario. Gracias a ese sacrificio hoy tenemos acceso directo y podemos entrar hasta el lugar santísimo y abrazar tus promesas, tomar tus promesas. Hermanos, somos procesos completos, no somos procesos en camino a completarse. No somos procesos que están avanzando hasta perfeccionarse. Somos procesos que ya estamos completos al 100%. Cierren sus ojos y así como están, se van a repartir estos elementos que son de la Santa Cena. Como iglesia vamos a conmemorar la Santa Cena. Y la Santa Cena no es un rito, no es, no es un ritual, no es algo que hacemos por simbolismo, es algo que hacemos porque recordamos la importancia que tuvo el sacrificio de Jesús. La galleta simboliza el cuerpo de Cristo y antes de tomar la galleta la vamos a partir, recordando cómo Jesús fue lastimado hasta derramar la última gota de su sangre, cómo cuando encajaron esa lanza en su costado, lo único que logró salir del cuerpo de Jesús fue agua, porque ya no había una gota más que derramar. Se me haría ilógico pensar que tú y yo necesitamos derramar sangre o que necesitamos sufrir algo más para poder aprender algo, cuando Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. El vino precisamente representa la sangre de Cristo. Esa sangre que se vació completamente de su cuerpo. Normalmente el ser humano tiene entre 5 y 6 litros de sangre. No quedó ni un mililitro de sangre en el cuerpo de Jesús. Y esa sangre vino a lavar, vino a sanar, vino a perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias. Entonces podemos tomar la galleta y partiéndola a la mitad, así como su cuerpo fue maltratado, hoy recordamos ese sacrificio. Pueden tomar la galleta.
sangre, el vino, aparte de representar la sangre, representa un pacto. Y hoy recordamos ese pacto cuando Jesús estaba con sus discípulos en la última cena. Y hoy remembramos y recordamos que gracias a su sangre somos perfectos. Amén. Entonces tomamos el vino y juntos oramos. Señor, gracias porque hoy podemos recordar con importancia este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque ese camino y ese proceso que tú viviste fue suficiente y se realizó una vez y para siempre, para que yo hoy pueda disfrutar de una vida plena, de una vida llena de gozo y de paz, de amor, para que hoy yo pueda tener tranquilidad ante lo que el mundo cree que es incierto. Hoy puedo tener un futuro seguro. Hoy puedo tener un futuro en el que hay certidumbre de lo que va a pasar. Gracias a tu sacrificio, hoy no necesito pelear ninguna batalla, porque la batalla ya está ganada. Solamente tenemos que disfrutar de la victoria. Amén. En esa actitud entonamos un canto y tome un momento para dar gracias a Dios. Tome un momento para agradecer. Si hay alguien que vino por primera vez y que nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, repita esta oración después de mí en su lugar. Padre, esta mañana yo te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que eres el único Dios y reconozco que por tu sacrificio lavaste mis pecados y me diste salvación. Hoy te acepto en mi corazón y te recibo como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.